Todos recibieron la misma respuesta. Todavía no. El jugador más joven del torneo tiene 17 años y 240 días. Juega para Club Tijuana en la Liga MX. Los clubes más grandes de Europa se interesaron en él, porque primero tiene algo que hacer, jugar un mundial en su país a los 17 años. Y si alguien cree que México no puede hacer daño en este torneo, no ha visto jugar a Gilberto Mora. Pero antes de hablar de Mora hay que entender lo que México tiene en este mundial, porque lo que tiene es mucho. México llega como anfitrión, con la presión del público a favor, con la ventaja logística de jugar en casa, con una generación que lleva 4 años construyendo identidad bajo Javier Aguirre. Ganaron la Gold Cup 2025, clasificaron de manera cómoda y llegaron al torneo con algo que no tenían en años, convicción colectiva. Cuando le preguntaron a Mora quién iba a ganar el Mundial, respondió sin dudar. México campeón del mundo 2026. ¿Por qué sí México puede ser campeón del mundo? Es que, ¿por qué no? O sea, yo creo que todas las selecciones empezaron, o sea, sin tener nada, sin tener ni una copa. Entonces, creo que podemos hacer un buen mundial, podemos lograr esa copa y estamos en casa, entonces eso nos va a ayudar mucho. 17 años, sin filtro, sin protocolo, sin miedo a quedar mal. Esa convicción no es de un jugador joven que intenta sonar valiente, es de alguien que ya sabe lo que es ganar bajo presión. Pero el problema que el resto del mundo va a tener con México no es táctico, es generacional, porque por primera vez en décadas México llega al Mundial con un jugador que no necesita esperar para ser el mejor de su posición en el torneo. Ya lo es. Nació el 14 de octubre de 2008. Eso significa que cuando Messi ganó su primer Balón de Oro, Mora tenía 1 año. Cuando México fue eliminado en octavos en Brasil 2014, tenía 5 años. Hoy tiene 17 y es el jugador más joven de los 1.248 convocados al Mundial 2026, el único menor de 18 años entre los 48 equipos del torneo. Su historia no empieza en el Mundial, empieza antes. A los 15 años debutó en Liga MX con Club Tijuana. Ese mismo día dio una asistencia en la victoria 3-1 sobre Santos Laguna. No fue accidente, fue la primera señal de algo que el fútbol mexicano no había visto en mucho tiempo. A los 16 se convirtió en el debutante más joven de la historia de la selección mexicana, un récord que llevaba décadas sin moverse. Meses después ganó la Gold Cup 2025 con México, el jugador más joven en ganar un torneo internacional con México en toda la historia. Esta temporada con Tijuana en Liga MX, 6 goles y una asistencia en 20 partidos, con 17 años, siendo el tercer máximo goleador de su propio equipo. Y en el camino a este mundial, sufrió una fractura de mano en octubre, una lesión muscular en enero, y una pubalgia que lo tuvo fuera de las canchas casi 3 meses y encendió todas las alarmas en la selección mexicana. Los médicos recomendaron operación. Mora eligió no operarse para llegar al mundial. Regresó en mayo, a tiempo. 3 lesiones en menos de 2 años. 3 veces que el fútbol intentó sacarlo de esta historia. 3 veces que volvió. Hoy está aquí, con 17 años y 240 días, en el torneo más grande del mundo, en su propio país. Mora juega en el mediocampo ofensivo o más arriba cuando Aguirre lo necesita más cerca del gol. 166 centímetros. Pequeño para el estándar europeo, físicamente todavía en desarrollo, y aún así, ningún lateral de Liga MX quiere marcarlo. La razón es específica. Mora tiene una aceleración en los primeros 3 metros que no es normal para su edad ni para su tamaño. No necesita espacio para arrancar. En espacios reducidos, que es exactamente donde se juegan los partidos de eliminación directa en un mundial, es casi imposible de anticipar. Combina esa velocidad explosiva con una técnica que solo sale de alguien que creció tocando el balón antes de entender las reglas. El primer control siempre cerca del cuerpo. La decisión siempre tomada antes de recibir. En la Copa Oro 2025 fue el jugador más joven del torneo y uno de los más determinantes de México. No porque tuviera la responsabilidad de serlo, sino porque cuando el partido lo necesitaba, aparecía. Y los números de esta temporada con Tijuana lo confirman. De cada 100 atacantes de la liga, 84 generan menos peligro por minuto que un mediocampista de 17 años que todavía no terminó el bachillerato. No es un proyecto, no es una promesa. Es un jugador real que ya está rindiendo al nivel que los clubes más grandes del mundo pagan cientos de millones por obtener. La diferencia entre Mora y la mayoría de los talentos jóvenes que no llegan a concretar su potencial es simple. Los talentos jóvenes necesitan condiciones perfectas para rendir. Mora rinde en cualquier condición. Lo demostró volviendo de 3 lesiones.
Lo demostró ganando la Copa Oro con 16 años. Lo demostró firmando una extensión con Tijuana para crecer cuando el dinero tocaba su puerta. Pelé tenía 17 cuando ayudó a Brasil a ganar el Mundial en 1958. Mbappé tenía 19 cuando lideró a Francia al título en 2018. Lamine Yamal tenía 17 cuando ganó la Eurocopa 2024 con España. Cada generación tiene ese jugador, el que llega demasiado joven para el mundo y demasiado bueno para esperar. No todos llegan a un Mundial. Mora llegó. El problema que el resto del mundo va a tener con México es este. Cuando un jugador de 17 años llega a un Mundial en su propio país, con su gente en las gradas, con el peso de una nación entera detrás, no hay presión que lo aplaste. Hay combustible. México lleva décadas saliendo en octavos, el quinto partido. La barrera que ninguna generación ha podido cruzar. Pero esta generación tiene algo diferente. Tiene un jugador que a los 17 años ya superó 3 lesiones, que tiene la mentalidad de un jugador élite. Tiene un jugador al que los mejores clubes del mundo llamaron, y él les dijo que primero tiene algo que terminar. Tiene un jugador que tuvo la confianza de decir que iba a ganar el torneo, sin que le temblara la voz. Y tiene algo más que no aparece en ninguna convocatoria ni en ninguna estadística. Tiene una nación entera jugando en casa por primera vez en la historia del torneo en este formato. Hoy, en el debut de México en el Mundial, todo el Estadio Azteca empezó a aplaudir y corear su nombre. Hay algo que el fútbol repite cada 4 años, un jugador que nadie esperaba, una historia que nadie tenía escrita, un momento que cambia todo. En 1958 nadie esperaba a Pelé, en 2018 nadie esperaba a Mbappé, en 2024 nadie esperaba a Yamal. El fútbol siempre encuentra al jugador que no debería estar ahí todavía, y siempre resulta que ese jugador era exactamente el que el torneo necesitaba. Gilberto Mora llegó al Mundial con una de las mejores mentalidades, habiendo superado 3 lesiones en 8 meses, habiendo dicho en televisión nacional que México iba a ganar el torneo, con la misma convicción con la que un jugador veterano habla después de haber ganado todo. Tiene 17 años, no ha ganado nada todavía, pero hay algo en la forma en que se mueve, en la forma en que habla, en la que hace difícil creer que su historia termina en la fase de grupos. El mundo del fútbol lleva décadas mirando a México llegar al quinto partido y quedarse ahí. Esta vez hay un jugador de 17 años que no sabe que eso es lo que se supone que tiene que pasar. Y eso, exactamente eso, es el problema más serio que tiene el resto del torneo con México. La forma en que volvió de cada lesión